hermanos, es un privilegio hacer esto porque hace mucho que no se hace en las iglesias. Y tanto pastores como líderes necesitamos ser instruidos en cada área. Es decir, que los dones son para la edificación de la iglesia. Entonces, cada uno en sus dones es experto en eso. Y es importante sentirnos fortalecidos en el poder de Dios. ¿Para qué? Para poder encontrar la sanidad de Dios, para poder encontrar la liberación en nuestras vidas. A veces hay ataduras y situaciones en nosotros que necesitamos romper, y solo se rompen a través del poder de Dios en el nombre de Jesús. Es por eso que hoy quiero dejarlos con Javier. Acá Javier, acá te dejo. Ese es para el agua. La pasamos por ahí está, exactamente. Ahí te dejo. Y Javier. Bueno, pastor, Dios les bendiga. Hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Javier Rubino. Desarrollo el ministerio del evangelista. Más o menos les comentó el pastor Fabián. Colaboro hace varios años con el ministerio del hermano Carlos en el área de la liberación. Siempre lo que vengo a contar es la experiencia de estar en una carpa, en las campañas, y bueno, hay cosas que Dios añade a través de tratar diferentes casos de liberación. Uno va aprendiendo, y aparte siempre viendo cómo lo hacía Jesucristo. Pero bueno, no vengo de parte del ministerio del hermano Carlos. Estoy desarrollando mi ministerio, que se llama Ministerio Jesús es Dios, ¿sí? Así que bueno, quiero hacer la aclaración esa, pero sí tengo la libertad de poder decirles que mi experiencia es a través del ministerio del hermano Carlos, de poder compartir con el hermano Carlos, con su familia, ¿sí? Y tener la posibilidad de ir a todas las campañas y al ministerio. Pero bueno, este es mi ministerio, ¿sí? Así que lo que yo les voy a empezar a contar hoy es la experiencia que puedo tener al administrar diferentes casos de liberación, ¿sí? Bueno, esperamos que sea de bendición. Estos talleres son una serie de talleres que tenemos planificado con el pastor Fabián. Hoy es el primer taller que le hemos llamado Introducción en la liberación espiritual 1. Podemos conversar hasta el año que viene de liberación, pero me parece que lo indicado, bueno, si se quieren sentar fuera, hermano. Lo indicado siempre es, si vamos a tratar casos de liberación espiritual, primero tenemos que mínimamente conocer al enemigo espiritual que nos vamos a enfrentar. Porque Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Pero también hay que llenarse de la palabra de Dios, del conocimiento bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces me parece conveniente no entrar hoy en el desarrollo de un caso de liberación, sino en poder ver 3 principios básicos para introducirnos en lo que va a ser la liberación espiritual, para poder llegar a tratar diferentes casos, no solo en una campaña. Lo que uno está enseñando en las congregaciones con este ministerio es para la iglesia local, aún para los cultos que las congregaciones tienen. Porque hay un tema que hoy no lo voy a desarrollar, pero hay una parte que me gusta enseñar, que es el altar desde la mirada del evangelista. ¿Qué es lo que sucede en el altar cuando las personas vienen al altar?
altar tener esa mirada como la que tiene Cristo, y si hay algún caso de manifestación espiritual, cuando hacemos el llamado al altar, ¿cómo es necesario resolverlo? Por eso, como el pastor dijo correctamente, cada persona que tiene un llamado tiene que poner a disposición de la iglesia. El pastor tiene las herramientas que yo no las tengo para resolver ciertas cuestiones. Pero yo tengo herramientas que quizás ese pastor o ese profeta, ese maestro, no las tenga. ¿Sí? No significa que uno por echar fuera demonios es más que nadie, porque nos dice que tenemos que mirar al hermano como superior. ¿Sí? Solamente dejar las herramientas para que en el altar se rompan las cadenas, para que aprendamos a controlar un caso de liberación espiritual y hacer volver en sí a la persona, y podamos desarrollar todo el proceso de lo que es la liberación espiritual, y aprender también que en el altar, ¿sí?, se rompen las primeras cadenas. No la persona queda completamente cuando el pastor en esa reunión del domingo hace el llamado, ¿sí?, y hay una manifestación espiritual visible y uno ora por la persona y la persona vuelve en sí. No es que la persona está completamente libre, aunque Jesús puede hacer lo que Él quiera. Él puede liberar a una persona sin importar las cadenas que tenga, porque Él lo hace con un propósito específico. Pero también el Señor Jesús quiere, a través de las Escrituras, que en nuestras vidas no queden cabos sueltos. Por eso muchas veces no prosperamos en venir a congregar, no prosperamos en el matrimonio, en el servicio para el Señor, porque hay cabos sueltos en nuestras vidas. Situaciones espirituales desde la infancia y aún desde el embarazo que estamos en la panza de nuestra madre, maldiciones, o antes de haber estado en esa panza. Es una mirada hacia muy atrás. Pero bueno, el mensaje de hoy no está basado en lo que son las heridas emocionales de la infancia o la opresión que ejercen los demonios sobre el cristiano, que es oprimido para volver a la vieja vida, sino que quiero dejarle algunos conceptos que creo necesarios para empezar esta serie de talleres, ¿sí? Y después se va a ir poniendo cada vez más lindo, porque uno siempre enseña cómo ministrar liberación espiritual a partir de casos que hemos ministrado, pero en este caso yo lo he ministrado junto al Señor Jesús. Solo le voy a hablar de los casos que yo he podido ver, porque no puedo hablar de aquello que no he visto y no he oído, y que Dios no me ha mostrado o me ha permitido que yo lo haga. Pero es algo muy profundo el tema de la liberación, pero realmente Jesús sigue haciendo libre a las personas y sanando a los que están oprimidos por el diablo. Y todos nosotros tenemos la misma autoridad y el mismo poder en el nombre de Jesús para decirle al diablo que su hora ha llegado, que lo vamos a echar fuera de las vidas. ¿Sí? Bueno, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, te damos gracias. Tú estás aquí a través del Espíritu Santo. Jesús está en este lugar. Te damos gracias, Dios. Y te rogamos, te pedimos que en esta noche seas tú, a través de la persona del Espíritu Santo, quien nos facilite, nos instruya y nos dé las herramientas necesarias
para poder aprender cómo echar fuera demonios, porque claramente lo dijo Jesús, que en su nombre echaríamos fuera demonios y pondríamos las manos sobre los enfermos y estos sanarían. Dios, te damos gracias, que en esta noche, Señor, en este lugar, no esté dando una enseñanza de liberación con palabras de sabidurías humanas, como dice tus escrituras, sino con demostración en el poder del Espíritu Santo. Porque el diablo se tiene que sujetar, Padre, cuando una iglesia toma la autoridad para deshacer sus obras. Y no le vamos a permitir a Satanás que siga destruyendo nuestros hogares. Padre, te damos gracias. Te rogamos que la presencia de Jesús, la presencia del Espíritu Santo, venga sobre cada uno de mis hermanos, como dicen las Escrituras. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Espíritu Santo de Dios, sopla de los cuatro vientos y ven. Llena este lugar, Dios, llena este lugar de la presencia del Espíritu Santo, para que los enfermos sanen, para que los ojos de los ciegos se abran, para que el diablo Satanás suelte lo que ha tomado con sus manos. Libera las mentes, Dios. Y en el nombre de Jesús, diablo, a ti te digo, suelta las mentes. En el nombre de Jesús, rompo tus cadenas. Dios mío, la presencia de Jesús, del Espíritu Santo, ahora, Dios, trayendo luz a las vidas. Que mis hermanos puedan oír el mensaje con mansedumbre, porque esta palabra será implantada en su corazón y tiene poder para salvar nuestras almas. Sopla de tu Espíritu, Dios, y bautízanos en esta noche con el Espíritu Santo y con fuego. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Un aplauso para Jesús. Le hemos dado lugar al Señor, que a través del Espíritu Santo nos ayude, ¿sí?, a entender. Esto es introducción en liberación espiritual, ¿sí? Hoy quiero dejarles 3 conceptos espirituales que nos van a permitir conocer el mundo espiritual que nos rodea, ¿sí?, para conocer cómo opera Satanás y los demonios. Esto es de suma importancia. Saber que existe un mundo espiritual. Por eso Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Porque hay un mundo espiritual que nos rodea, ¿sí? Y hoy vamos a dar detalles de este mundo espiritual de maldad. Primer concepto espiritual. El enemigo espiritual, el diablo. Vamos a estar dando algunas características de este enemigo que está atacando muy fuerte a la iglesia de Jesús. ¿Sí? Ni hablar a los que no están en los caminos. Pero si contra alguien Satanás se levanta muy fuerte, es contra el creyente, contra los hogares y las familias. Vamos a dar algunas características de este enemigo espiritual, el diablo, o llamado también Satanás. Primer característica, primer concepto. Las Escrituras dicen que Satanás, el diablo, es el príncipe de este mundo. Por eso vamos a empezar a descubrir algunas facetas de este personaje, ¿sí? Satanás es el príncipe de este mundo. Podemos ver en el libro de Juan, capítulo 12, verso 31, el que anota después lo va a poder leer. Juan, capítulo 14, verso 30, ¿sí? Podemos ver que la Biblia dice que Satanás es príncipe, pero es príncipe de este mundo.
no es príncipe ni nada en el reino de los cielos, porque arriba hay un rey que se llama Jesucristo. Pero Él tiene el imperio más grande, todo es de Él. ¿Sí? Cuando uno va a echar fuera demonios, no hay que tener miedo, no hay que temer, porque ahora vamos a ver la autoridad que el Señor nos ha dado para hacerlo. Y si lo hacemos con entendimiento, y si lo hacemos en santidad, vamos a poder empezar a palpar, a percibir el mundo espiritual. Y a eso al diablo no le conviene. Por eso yo quiero transmitirle de una manera sencilla, bajo el poder del Espíritu Santo, que hay que entender conceptos espirituales, bíblicos, ¿sí? Previo a echar fuera los demonios, ¿no? Imagínense si Estados Unidos le declara la guerra a alguna nación. No va a ir así nomás, va a investigar el territorio. Vas a ver con qué fuerza militar cuenta esa nación y va a tener sus estrategias. Nosotros como hijos de Dios estamos viendo a través de las Escrituras. Yo no voy a leer cada pasaje bíblico porque se va a hacer largo, pero en el libro de Juan, claramente, Juan 12:31 dice que ahora es el juicio de este mundo. El príncipe de este mundo será echado fuera. Y en Juan 14:30 dice, Jesús le dijo a sus discípulos, porque viene el príncipe de este mundo, el cual ningún poder tiene sobre mí, nada tiene sobre mí. Por lo tanto, si aquel que es la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo, tiene toda la autoridad que le dio el Padre, todo el poder, porque Jesús dijo, todo poder me ha dado mi Padre, toda potestad, poder y autoridad en el cielo y en la tierra. Si Satanás no tiene ningún poder contra aquel que es la cabeza, tampoco contra el cuerpo. Si aquel que es la cabeza, Jesús, no ha delegado el poder y la autoridad que el Padre le ha delegado a Él, tenemos que ejercerlo. A veces en medio del pueblo del Señor estamos con temores, con enfermedades. Dios dice que quitará toda plaga o enfermedad del medio nuestro. Por ahí mencionó, esta enfermedad es una prueba del Señor. Puede ser. Pero creo que tenemos que vivir un evangelio de poder. Yo he visto muchos videos de Gigi Ávila, un evangelista que me gusta. Y el hombre vivió un evangelio de poder, no sé, creo que él se enfermó, murió de viejito. ¿Por qué no ver nuestra familia, hermanos, con salud? Pero hay que estar todos haciendo la voluntad del Señor. El diablo es príncipe de este mundo. Si uno va al libro de Lucas, capítulo 4, versos 5 y 6, cuando el diablo va a tentar a Jesús, lo lleva a un monte muy alto y le muestra todo ¿qué? Los reinos, ¿sí? Todos los reinos del mundo. Y le dice, la potestad de todos estos reinos te daré y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido dada. Y a quien quiera se lo doy. Ahí Satanás se está como presentando delante de Jesús, el mismo Dios. Se está presentando como alguien que tiene dominio en este mundo, tiene autoridad y tiene poder para gobernar. Pero en este mundo, porque más para arriba no va a poder hacer nada. Y para acá abajo tampoco, si tenemos el reino de los cielos establecido. ¿Sí? Por eso es importante ir viendo ciertos conceptos, para que a la hora que tengamos un caso de manifestación espiritual o una enfermedad, que
tengamos la confianza y no dudemos en la autoridad que nos dio Cristo y saber que Satanás está realmente derrotado, porque fue vencido en la cruz cuando Jesús dijo, consumado es. El hombre, Adán, ahí en Génesis 3, Dios lo había bendecido con toda bendición, ¿no? Para señorear, sojuzgar sobre toda bestia, sobre toda creación. Le dio la completa autoridad. Pero el hombre fue vencido por Satanás. ¿Dónde fue vencido por Satanás? ¿Dónde Satanás vence a aquellas personas que se quebrantan en el púlpito, en el llamado del altar, o aquellas personas que están siendo oprimidas por Satanás? En el alma, en la voluntad. Sabemos que somos un espíritu con un alma y un cuerpo. En el alma está la voluntad, los pensamientos y las emociones. La obra de Cristo Jesús es íntegro, espíritu, alma y cuerpo, pero también los demonios quieren participar de todo vuestro ser para dominarnos en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Dios dijo, el alma que pecare, morirá. ¿Dónde fue vencido el primer hombre? Por Satanás. En la voluntad. ¿Dónde el hombre va a vencer a los demonios? Ante el ofrecimiento de las drogas, los homicidios, el poder y diferentes prácticas del pecado. En la voluntad vamos a vencer a los demonios. ¿Y dónde el hombre puede vencer a los demonios? Si hablamos de demonios, es lo mismo que hablar de Satanás mismo. ¿Sí? Vencemos en la voluntad. Jesús, ¿qué le entregó al Padre en el huerto de Getsemaní? La voluntad. Que sea como tú quieres, Padre, no como yo quiero. Ahí vamos a vencer al enemigo, en la voluntad. Por eso dijo Cristo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad, a la palabra, está dispuesto, pero la carne es débil. Y Dios dijo, el alma que pecare morirá. ¿Cuál es la parte pecaminosa del ser humano? El alma. Lo que pasa es que el cuerpo manifiesta los deseos de un alma. El cuerpo manifiesta los deseos de fumar, tomar el alcohol, de matar, robar y destruir y cuantas cosas más. ¿Sí? El alma que pecare morirá. ¿Dónde se tienen que romper las cadenas en una vida? En el alma. ¿Por dónde empieza la restauración de un hombre, de una mujer? Por la restauración de una mente corrompida por Satanás, por el pecado. De eso trata estos talleres. ¿Sí? Así que Satanás se presenta delante del mismo Jesús como aquel que tiene el completo dominio sobre este mundo, sobre la humanidad. Porque el primer hombre perdió la autoridad que le había dado Dios cuando fue tentado en el huerto del Edén. ¿Sí? Ahí fue cuando el hombre perdió la autoridad. Por eso Satanás dice, todo esto me ha sido entregado a mí. Entonces estamos hablando de un enemigo espiritual que tiene un alto poder persuasivo de convencer a las personas. ¿Sí? Convenció al primer hombre. Bien. Satanás también se presenta como Belcebú, el príncipe de los demonios.
ahí en Juan 12, 24, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Satanás es Beelzebú, el príncipe de los demonios, es el jefe principal. Estas son características para ir descubriendo a este enemigo espiritual, ¿no? ¿Sí? El príncipe es jefe principal de los demonios. Otra característica de nuestro enemigo espiritual es el diablo. Y es importante que tiene un reino y un imperio. ¿Sí? Un reino y un imperio. Ahora bien, cuando uno está ministrando un caso de liberación, que la persona renuncia a ciertas cosas que después en otro momento vemos, ¿no se levanta una guerra espiritual? Muchas veces la persona no puede pronunciar ni siquiera el nombre de Jesús, mucho menos puede decir renuncio en el nombre de Jesús a los vicios, al odio, a la muerte y a este espíritu de suicidio. Eso es real, porque hay una lucha espiritual en la mente de la persona tomada por Satanás a través de los demonios, y hay una lucha en el aire, porque los demonios están ahí en el aire. Ahora vamos a ver un poco eso. Entonces es importante saber que Satanás tiene que reino y un imperio. El reino y el imperio de Satanás, un reino, por ejemplo, es gobernado por un rey, pero un imperio por un emperador. Son muchos reinos juntos que gobierna un emperador. Un reino es algo más chiquito. Dentro del imperio hay muchos reinos. Aquí estamos diciendo que Satanás tiene un reino y tiene un imperio. Por eso que se dificulta tanto esta lucha espiritual de cosas que nos suceden. Porque así como está el reino de los cielos, el reino de Dios, también está el reino de Satanás. ¿Sí? El reino y el imperio de Satanás es espiritual y es invisible a nuestros ojos naturales, pero no lo es a nuestro entendimiento y discernimiento espiritual. ¿Sí? Eso es importante. El reino y el imperio del diablo es espiritual, porque está Satanás y sus ángeles que han caído con él. Esos ángeles son los demonios. El reino y el imperio es espiritual y es invisible. No vamos a ver a Satanás o a los demonios, porque es invisible a nuestros ojos. ¿Sí? El reino de Dios, el reino de los cielos, muchas cosas son invisibles a nuestros ojos. Pero cuando Dios dijo que al siervo de Eliseo, ¿no?, le iba a abrir los ojos, que Eliseo ora, Dios le permite ver a ese siervo lo espiritual, lo invisible que es real, que tiene gran potencia, gran poder. ¿Qué vio este muchachito? Carros, no sé cuántas cosas vio. No teman, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahí le abrió los ojos. Pero Dios quiere abrir nuestros ojos no con esas cosas. Fe, Él quiere que tengamos fe. Porque para echar fuera demonios hay que tener fe. Hay que creer. Dios quiere que podamos ver a Cristo en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, que veamos al Señor a través de características
que el Espíritu Santo va a dar en la persona por los frutos del Espíritu Santo. Una persona con paciencia, con amor. Entonces, cuando uno no está viendo estos frutos en una persona, vamos a hablar de hermanos en Cristo. Es porque el diablo extendió sus manos. Este personaje que es espiritual y es invisible a nuestros ojos, se hace visible a través de una persona. Y después vamos a estar viendo manifestaciones espirituales. Cómo lo invisible se vuelve visible, se vuelve real. Cómo podemos palpar estas cosas. El secreto pienso que es que en este reino y el imperio de Satanás, cuyo jefe principal es el propio diablo, podamos desarrollar el entendimiento de la palabra. Por eso hoy estamos enseñando. Y discernimiento espiritual, para poder discernir espiritualmente cómo el diablo ató esta vida. ¿Dónde están las cadenas? Porque uno se pregunta el porqué de los por qué. Pero el porqué de los por qué, frente a un caso de liberación espiritual, es porque le hemos dado la espalda al Creador. Y a través de la administración en liberación espiritual, ¿sí?, nos podemos volver a Jesús de todo corazón. Y la respuesta es que le hemos dado la espalda al Señor. Y no hemos vivido conforme a las Escrituras. ¿Sí? Miren ahí lo que dice el libro de Efesios capítulo 2, verso 2. Yo no se lo voy a leer, pero habla de que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, o es príncipe del imperio del aire. Y da otras características más, pero me quiero centrar en una porcioncita de lo que dice Efesios 2 en la Biblia NBI. Dice, haciendo referencia a Satanás y esta parte invisible, porque sabemos que Satanás se esconde, y si no lo reprendemos y no lo echamos fuera, él sigue escondido en las personas. ¿Sí? El diablo en Efesios 2:2 en NBI lo llama de esta forma: el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Sí? Está mostrando las Escrituras en esta traducción que Satanás es el líder, el jefe principal de los poderes, dice, de un mundo invisible espiritual. ¿Sí? Por eso no hay que minimizar a Satanás ni sus artimañas. Tenemos que discernir dónde el diablo extendió sus manos y lo que está atando, para que en el nombre de Jesús el diablo lo suelte. ¿Sí? Y el mismo pasaje, Efesios 2:2, en la Biblia, la palabra hispanoamericana, ¿sí?, dice que el que está al frente, dice, de las fuerzas invisibles del mal. Estamos viendo el reino y el imperio de Satanás, un reino espiritual, un imperio espiritual, bien organizado, porque Efesios capítulo 6, verso 12 dice que este reino, este imperio, está formado por ¿qué? Principados, potestades, gobernadores, ¿sí?, de las tinieblas de este siglo, y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Dónde está todo eso en las regiones celestes? En el segundo cielo. Este es el primer cielo, el segundo cielo, y en el tercer cielo el reino de los cielos. Por eso cuesta tanto que la oración, ¿no?,
venga la respuesta cuando uno ora. Y esto pasó con el profeta Daniel, cuando ayunó esos 21 días, porque hubo una oposición, una guerra espiritual en el cielo, oponiéndose a la oración de este profeta. ¿Sí? Imagínense que cuando estamos el pastor predicando acá o hace el llamado del altar, todas estas cosas que le hablo hoy tienen vida, se activan en lo que es lo espiritual, ¿sí? Los principados, las potestades, ¿sí? Este mundo espiritual invisible pero real. Así que bueno, ahí más o menos vemos el asunto de este reino invisible de Satanás y este imperio, que no es invisible, es visible también, porque estamos viendo las ataduras que el diablo hace, ¿dónde? En los hogares, en los matrimonios, en la familia. Ahí en 2 Corintios 2:11, la palabra dice que no hay que ignorar las maquinaciones de Satanás. Reina Valera 1960. Pero otras versiones dice que no hay que ignorar las artimañas de Satanás o las malas intenciones. Por eso, a través de la enseñanza estamos descubriendo quién es Satanás verdaderamente, cómo se mueve, cómo opera en las familias, los hogares, las vidas, ¿sí? Ahora bien, vamos a seguir un poquito más. El dominio y la autoridad que la Iglesia tiene frente a este mundo espiritual invisible pero real es completo, ¿sí? Pero solo es en el nombre de Jesús. Tenemos poder y autoridad bajo el nombre de Jesús. Por eso que el nombre de Jesús no es para terminar una oración y en el nombre de Jesús. Es Dios mismo, Jesús con nosotros. Ahí está la autoridad y el poder. Bajo el nombre de Jesús los demonios tiemblan. Bajo ese nombre los demonios tienen que soltar. Mi vida, mi casa, mi matrimonio, todo tiene que soltar. Hay gran poder en el nombre de Jesús. Cuando echamos fuera demonios, por ejemplo, espíritu de vicio, de odio, no sé, sal de esta vida ahora. La palabra, ¿sí?, que estamos declarando con nuestra boca, la palabra que sale de nuestra boca, ¿sí?, es enviada con poder y autoridad sobre todo el mundo espiritual invisible pero real de Satanás. Y ahí donde la palabra entra, ¿sí?, entra y rompe las cadenas, porque la palabra entra de una manera muy fuerte en las tinieblas. Las palabras de Jesús, sus palabras y el nombre de Jesús penetra hasta lo más profundo de un ser humano. Y las cadenas se tienen que romper. Por eso la importancia de reconocer verdaderamente quién es Jesús. Uno habla de autoridad para echar fuera demonios. Uno habla de autoridad para predicar el Evangelio de Jesús. Uno habla de autoridad, la palabra de Dios, para orar por los enfermos. Considero yo 3 cosas para estar bajo autoridad. Primero, tenemos que reconocer que Dios el Padre le ha dado a Jesús todo poder y autoridad. Lo reconozco, Dios. Que tú le diste a Jesús, solo a Él,
poder y autoridad. Segundo punto, le tengo que delegar, entregar a Jesucristo toda la autoridad sobre mi vida, que sea Él el que manda. Y tercero, y estamos hablando frente al mundo espiritual de maldad, tienen que suceder estas cosas. Y tercer punto, tenemos que tomar la autoridad que nos dio Jesús en su nombre para predicar el evangelio del reino, para echar fuera demonios, para orar para que toda carne sea llena del Espíritu Santo y para orar por los enfermos. ¿Sí? Entonces uno puede orar en su hogar, en su casa, bajo estas palabras: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, reconozco que tú le has dado a Jesucristo todo poder y autoridad. Y súmele, no sé, para que en el nombre de Jesús, Padre, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. Reconozco, Padre, que tú le has dado a Jesús todas estas cosas. Y ahora, Padre, entrego a Jesús, le delego autoridad sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, mi economía, no sé. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesús, me levanto contra el diablo y tomo la autoridad que tú me diste en el nombre de Jesús para deshacer las obras de Satanás. ¿Sí? Son tres cositas que en el mundo espiritual van a repercutir de una manera muy, pero muy fuerte. ¿Sí? Pastor, acá empezamos más o menos. Porque podemos hacer 45 minutos y un break. ¿Sí? Como digo siempre, no es que uno le ponga límites a Jesús, porque Él no tiene límites. Pero Jesús también sabe que tenemos hogares y familias y que trabajamos y que tenemos que volver para nuestra casa. ¿Sí? Entonces, siempre uno trata de enseñar dentro de un margen, de un horario. ¿Sí? ¿Cómo venimos, Pablito Valero? No me vas a un minuto, Pablito. 5 minutos. En 5 minutos el diablo va a quedar como un rayo. En menos de picar tu gallo. Dijimos que Satanás tiene que un reino y un imperio. El reino de Satanás, ¿sí?, es el reino de las tinieblas, y lo sabemos. ¿Sí? En este reino hay ausencia de luz. Y aquellas personas que estén bajo el dominio de Satanás están en tinieblas. Y si hemos nacido a nueva criatura por Jesús, la palabra dice que Dios es luz y ninguna tinieblas hay en Él. Si hay algún cabo suelto en nuestras vidas, si Satanás tiene dominada algún área de nuestras vidas, hoy es el tiempo de que le entreguemos a Jesucristo esa área. Porque tenemos que ser todo luz. Y para poder vencer en este tema de lo que es echar fuera los demonios, tenemos que ser luz. Como dicen las Escrituras, en Él estaba la vida de Jesucristo. ¿Sí? Y la vida era la luz de los hombres. La luz, que es Cristo, es la palabra de vida. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Él es luz y Él nos invita a través de las Escrituras que seamos luz y que seamos sal. ¿Sí? Así que en el reino de Satanás hay ausencia de luz. Y miren esto, el diablo solo tiene dominio y autoridad en el reino de las tinieblas.
¿Dónde tiene dominio y autoridad? En el reino de las tinieblas. Ahí en Efesios capítulo 2, verso 2, que dijimos hoy, pero la Biblia, traducción, lenguaje actual, dice que Satanás es un espíritu poderoso, dice. Obviamente con los que practican el pecado, ¿no? Es el espíritu poderoso, ¿sí? Que gobierna sobre los malos espíritus. O sea, es el jefe de los demonios, de su imperio, él manda. Y domina a los hombres que desobedecen a Dios. Satanás tiene dominio y autoridad solo en su propio reino. ¿Sí? Sobre los hombres que practican el pecado y sobre todos los ángeles que se aliaron a él y fueron destituidos, enviados a este mundo. Después no tiene dominio, no tiene autoridad, y esto es importante para echar fuera demonios, porque va a llegar un momento que vamos a tomar la autoridad para ordenarle al diablo que suelte las vidas. Y él ahí no va a tener ¿qué? Dominio, autoridad, ni poder. O sea que Satanás tiene dominio y poder, tiene dominio y autoridad en su reino. El que practica el pecado, dice las Escrituras, es del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Pero si Satanás tiene algún área de mi vida en sus manos, porque Jesús entró para hacer una obra preciosa en nuestras vidas. Y si estamos con odio, con culpa, con rencor, con resentimiento, con algún vicio, todavía Satanás tiene dominio sobre nuestras vidas. Bendito Rey. ¿Sí? Pero más poderoso es el que está en nosotros, Jesucristo. Y el diablo que está en el mundo. Bueno, vamos a dar un aplauso para Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mirá, 2 palabras más y vamos a hacer lo de la pausa con respecto al reino de Satanás. El diablo no tiene dominio y autoridad sobre la iglesia de Jesucristo, porque la autoridad y el poder que nos ha conferido Jesús en su nombre es superior a la autoridad y el poder que tenga Satanás. ¿Sí? Nuestra autoridad frente a los demonios, frente a las enfermedades y a cualquier situación que estemos atravesando es superior a eso. Por eso que el diablo se sujeta en el nombre de Jesús, porque reconoce la autoridad y el poder que tiene Jesucristo. Y esa autoridad y poder el Señor le delegó a su iglesia, a nosotros. Y ahí Satanás no tiene dominio y no tiene autoridad, pero tenemos que estar limpios por dentro y limpios por fuera. Tenemos que ser santos, porque santo es aquel que nos ha llamado. Y ahí vamos a echar fuera al diablo. Ahí vamos a decirle, diablo, en el nombre de Jesús, nunca vamos a tocar mi vida ni casa. Bien, ahí va. Hasta ahí vamos a dejar esta primera parte, Pablo. ¿Le gustó hasta ahí cómo va? Todavía no hemos conversado de cómo se ministra un caso de liberación, pero estamos viendo principios y el Señor nos está ministrando en la fe. Nos está diciendo, tenés autoridad en mi nombre, tenés poder, usalo, pero no dejes cabos sueltos en tu vida. ¿Sí? Bueno, gloria a Dios.